Bueno, con la charla de José Manuel Moreno ocurre lo mismo que con el planeta ante el cambio climático, y es que las circunstancias son crecientemente adversas y el tiempo para actuar con eficacia se va reduciendo drásticamente, porque él dispone muy poco tiempo, porque se tiene que ir además pronto de nuevo a Madrid. Y bueno, por tanto le vamos a poder disfrutar poco. Pero además está el partido de fútbol, está el que ya llevamos 2 sesiones y no ha habido apenas tiempo para descansar, en fin, como digo, como el planeta. Bueno, él, además de ser catedrático de ecología, es uno de los científicos españoles más implicados en el panel intergubernamental sobre cambio climático. Acordaos que cuando mi intervención he hablado de los grandes actores en el asunto del cambio climático, he señalado en primer lugar este panel intergubernamental. Pues si alguien puede hablar con conocimiento de causa porque está dentro del propio panel, en su condición de autor coordinador y de participante en el último de los informes que hasta ahora, en el 4º informe que hasta ahora ha publicado el panel, me imagino que también estará participando en el 5º, ¿no? Soy, ahora lo digo. Bueno, pues es un lujo para nosotros poder contar con él para que nos explique el cambio climático y todo lo que hay detrás de este panel, que se encarga de hacer el seguimiento científico para tener la información precisa para a continuación adoptar las políticas pertinentes en esta materia. Muchas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí de nuevo. No es la primera vez que estoy. Me agrada venir mucho a Valencia. Es una ciudad muy querida en mi familia. Mi padre pasó aquí los años de la guerra y pasó hambre. Y para mí siempre ha sido una ciudad muy especial, ¿no? Yo quería hablaros un poco del cambio climático efectivamente desde la experiencia del IPCC. Efectivamente participé en el 4º informe como autor coordinador. Actualmente soy vicepresidente de uno de los grupos, del grupo 2, que es el que se encarga de impactos, y soy miembro de su mesa, es decir, del grupo, digamos, que dirige el panel, ¿no? Hablábamos de derechos humanos aquí. Yo he ido un poco a la Declaración de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y diréis, hombre, es un poquito lejos esto. Pues no. En realidad el cambio climático está afectando ya a la vida de las personas, a su seguridad, porque afecta a los recursos de los que depende, ¿no? Y quizás la pregunta que todo el mundo espera es, bueno, ¿y esto cuándo va a llegar? Pues quizás ya hemos llegado. Es decir, el año pasado, ahí tenéis en amarillo el récord anterior de los hielos en el Ártico y lo que ocurrió el año pasado. Es decir, una disminución verdaderamente excepcional. La NASA ha hecho una simulación que si funciona, se ve qué es lo que ha estado pasando. Y lo que ha estado pasando es que las borrascas han estado subiendo hacia arriba, en color rojo, aires cálidos, y persistentemente ahí se ve cómo poco a poco han ido drenando, derritiendo esos hielos. Groenlandia entera estuvo prácticamente derretida. La altitud media de Groenlandia son más de casi 3.000 metros. Es decir, para que se derrita eso quiere decir que ha habido calor suficiente. Bueno, esto es lo que ha pasado. Es decir, prácticamente ahora mismo las distintas proyecciones, de hecho ayer leía el artículo más reciente que ha aparecido, las últimas modificaciones dicen que probablemente en no menos de 20 años podemos tener un verano sin hielo. Sin hielo no quiere decir que no haya nada de hielo, sino que prácticamente pues aquello se pueda circular fácilmente. Por eso decía, bueno, lo mismo, ya hemos llegado y no sé si hay que esperar a muchas más cosas, ¿no? Así quedó, con el paso abierto claramente por el lado del este y por el lado del oeste, el Ártico, ¿no? El año pasado, en diciembre, justo cuando se reúne la Convención Marco de Cambio Climático, el Banco Mundial sacó un informe donde decía, bajemos el calor, dice, ¿por qué debemos evitar
un mundo con 4 grados centígrados de calentamiento. El Banco Mundial no se dedica a la caridad, muchísimo menos, se dedica a hacer negocios y uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que estos señores estén haciendo un informe nada menos que con ese título, ¿no? Pero ya veréis que aquí hay gustos para todos. Aproximadamente un poquito antes, el nuevo presidente de la Agencia Estatal de Meteorología decía, en resumen, no sabemos lo suficiente para asegurar qué es lo que va a pasar con el cambio climático. Bueno, si me permitís, yo diré, no sabemos, no, plural, no sabes tú. Y yo espero, y eso es lo que yo quiero en esta charla, dejar claro que, opiniones hay muchas opiniones, pero ya tenemos muchísima experiencia, y hay un libro que recomiendo de Naomi Oreskes y Eric Conway sobre mercaderes de la duda. Porque este mundo es un mundo muy complejo. Y además, yo voy a admitir que todo el mundo tenemos intereses, y voy a decir que todos son legítimos. Claro, algunos tienen intereses más directos. Cuando yo negocio y se sientan a mi lado Arabia Saudí, y acabo de volver en Ginebra, que tuvimos reunión del Buró la semana pasada, pues hombre, los intereses de Arabia Saudí, e incluso de mis colegas que se sientan a mí, solo juzgar por los anillos de lo que llevan, pues probablemente no son exactamente los mismos que los de los demás. Yo creo que son legítimos, pero sí debemos aprender un poco a valorar, porque en este mundo de la información y de donde la ciencia verdaderamente nos ha permitido saber muchísimo, claro, el problema es ¿quién establece lo que se sabe? Seguro que muchos de los aquí presentes tienen dudas, porque oyen una cosa, oyen otra, y dicen, pero bueno, y aquí, pues como he puesto, el Banco Mundial diciendo una cosa, nuestro presidente de la EDMED diciendo otra, y dice, pero entonces, ¿con qué me quedo? ¿Tenemos algún mecanismo para poder saber en cada momento con qué nos podemos quedar? Pues el mensaje que yo quiero dejar hoy aquí es sí, lo tenemos. Hace ya 25 años se puso en marcha, y desde luego en lo que al cambio climático se concierne, quizás no sea perfecto, pero si no es perfecto, es lo más perfecto que los seres humanos podemos llegar a establecer en un mundo plagado de intereses. Insisto, voy a suponer que todos ellos son legítimos, ¿por qué no? Y esto es muy complicado determinar qué es lo que se sabe. Claro que los científicos en cada sitio sabemos más o menos lo que se sabe y no lo dudamos, pero el público no. Y siempre hay alguien que dice, bueno, por esto puede que no esté claro. Me pareció oír a mi anterior interviniente, oye, pero no tenemos pero ¿está usted seguro de ello? Digo, sí, pero es que cuando yo tenga la serie de datos que necesito para estar totalmente seguro, ya me he quedado sin la foca monje. Y entonces, entonces al final, como las decisiones son siempre valoraciones de riesgo, y uno tiene que decir si se pasa o no llega. Y ahí hay algunos que prefieren no llegar de ninguna manera porque dicen que sí, y hay otros que no, que son arriesgados. Es decir, la vida es así. Entonces, no hay solución fácil, por eso hay que establecer mecanismos para destilar la información científica de manera que lleguemos a acuerdos. El IPCC, como decía, puede que no sea perfecto, pero es probablemente, por no decir seguro, lo mejor que hemos establecido, ¿no? ¿Quiénes estamos allí en el panel, no? En el panel se sientan por un lado los gobiernos, que son los que dicen qué es lo que quieren que los científicos les informen, y después los científicos. Y los científicos son expertos propuestos por países, por organizaciones observadoras, por quien sea, que son elegidos. En este caso el Buró somos los que seleccionamos a los autores por sus currícula, y cuando los expertos son elegidos por su currícula. O sea, da igual si es de un país o de otro país, si pertenece a una organización o a otra organización, es decir, lo único es que efectivamente sepa de lo que se supone que tiene que saber, y esa es la única seguridad que tenemos que tener. No responde ante nadie, o por lo menos ese es el mandato que tiene. Si él personalmente responde, ese es su problema, pero no tiene que responder ante nadie excepto ante sí mismo y lo que él sabe. El IPCC redacta informes. El cuarto lo aprobamos aquí en Valencia, por eso decía, el cambio climático y Valencia tienen una importancia muy grande, histórico. Esto pasará a la historia, al cuarto informe, que se aprobó aquí en noviembre del año 2007, porque allí se aprobaron algunas de las cosas que voy a decir. Aquí, en la ciudad en el Museo de las Ciencias, ahí se aprobó. Y después contaré
¿Cómo se aprobó? Porque quizás más importante que los datos es el procedimiento. Como decía, los informes los redactan los científicos. Estamos ahora ya, este año empezamos ya con el 5.º informe. En septiembre va el primero y ya después al año siguiente, el 2014, van los demás informes. Y los científicos no tienen ninguna indicación de lo que tienen que decir, como no puede ser menos, y en fin, cualquiera que conozca cómo somos los científicos, pues vamos, en fin, si los artistas están pagados de sí mismos, nosotros somos la quinta esencia. O sea que aquí a mí nadie me puede decir, oye, ponme esto por allí, a ver qué te parece. Es decir, no, de ninguna de las maneras. Y nosotros tampoco tenemos que decirles a los gobiernos lo que tienen que hacer. Porque los gobiernos son los que gobiernan. Nosotros lo que tenemos que hacer, o los científicos lo que tienen que hacer, es hacer el diagnóstico, poner los datos. Pero, ¿qué se hace con eso? Eso compete a quien gobierna, a quien los pueblos, en este caso en España, así es, les damos el poder para que actúen y, por tanto, es quien tiene que actuar. Nosotros no podemos, los científicos no podemos prescribir nada. Y, de hecho, esa es una de las tareas de quienes estamos allí, escrutinizar constantemente que no haya nada como y entonces se debería... No, se debería no. Usted diga cuál es el diagnóstico y los gobiernos decidirán lo que deben hacer. Es bueno que sea así, porque como digo, hay unos gobiernos que preferirán no pasarse y hay otros que no les importará pasarse. Y eso, bueno, eso no tiene solución, es la naturaleza humana. ¿Cómo se hace la evaluación? Bueno, como decía, se evalúa la ciencia, lo que se sabe, no las políticas, ¿vale? Yo frecuentemente, de hecho, no hace mucho, estuve aquí hablando del Parlamento y claro, al Parlamento regional y en las Cortes, entonces los diputados me preguntaban que a mí me parecían las políticas. Yo decía, es que me han invitado porque yo soy miembro de IPC y en realidad yo no debo juzgar sus políticas. Como ciudadano juzgo, claro que sí, tengo mi opinión, pero en mi calidad de IPCC no debo entrar en la valoración de las políticas. En fin, me costó ahí un poco bordear lo que me preguntaban unos y me preguntaban otros, porque claro, el político está interesado en que le evalúe su política, ¿no? Nosotros no evaluamos las políticas, ¿no? Todo lo que se dice, desde luego cualquier conclusión, debe estar apoyada en investigación realizada y si es importante la conclusión, no te la van a aceptar nadie de los que está allí aprobando, ahora diré cómo, el que se base en un trabajo que ha aparecido por ahí, incluso si es en Science. Tiene que estar verdaderamente solidificado. Así es que, si uno se va a los informes que producimos, verá que cualquier aseveración tiene detrás una ristra de Pepito y no sé cuántos, 2000 no sé qué, Menganitos y no sé cuántos, 1000 no sé cuántos. Es decir, siempre hay referencias científicas apoyando lo que se dice. Transparencia en el proceso de redacción. Los informes en principio no están disponibles para todo el mundo salvo para los revisores, aunque en la práctica hoy en día, desde el primer día que empezamos de algo ya está todo colgado en la web. Con lo cual, yo diría, aunque inicialmente no se pensó así, y no se pensó porque no es bueno que haya influencias externas si se sabe lo que se va a decir. Pero hoy en día la red funciona por todos lados, así es que hoy, nada, la transparencia es máxima en todo. Consenso, sí. Tiene que haber lo que redactan los científicos, y a mí me gustaría que mucha gente hubiese asistido a la reunión de aquí de Valencia, porque verdaderamente es un aprendizaje verdaderamente formidable el cómo en un organismo de Naciones Unidas hay que nada menos que consensuar entre todos los países que están allí, todos, sin excepción, lo que se va a aprobar. Yo no sé si alguien se imagina lo que es poner de acuerdo a todos los países en una asamblea como aquí, donde aquí debemos ser pues 2000 personas, una cosa así, porque cada país va con sus asesores, con sus expertos, se mira todo, en fin, es un ejercicio verdaderamente formidable. ¿Cómo operamos en la práctica? Pues en la práctica lo que vamos haciendo borradores. Y esos borradores van siendo sometidos a la crítica por pares, es decir, por los colegas que saben de la materia y por los propios gobiernos. Ahora mismo se está haciendo la revisión del 5.º informe y si tecleáis en la web
revisión, reviewer, IPCC, seguro que va a salir que hay países que están poniendo en sus webs institucionales, es decir, está abierta la revisión del IPCC a aquellos expertos que quieran participar en la revisión, que lo digan. O sea que cualquiera que crea que tiene algo que decir puede ser revisor y solo tiene que decírmelo a mí. O aunque me lo diga a mí, claro, yo le miro, oye, a ver, ¿de qué sabes? Porque si no sabe de nada, pero aún así, en caso de duda, revisa. ¿Vale? O sea que el proceso es abierto. Hacemos un gran libro. En cada grupo de trabajo, somos 3 grupos, hace un gran libro de unas 800, 900 páginas. Y después, para ya llevarlo a los políticos, eso se va sintetizando en un informe más técnico y en un informe que lo llamamos el resumen para los gestores o para los tomadores de decisiones, que es donde se condensa, digamos, lo crítico de lo que supone la evaluación, es decir, los mensajes más importantes para los gobiernos. Tengas en cuenta que el IPCC se hizo para informar a todos los gobiernos de la Tierra, para poder ayudar a gobernar la Tierra y a evitar que no vayamos donde estamos yendo. Entonces, el último destinatario de nuestros informes son los gobiernos, pero obviamente el público pues también está interesado, ¿no? Los mensajes importantes, y esta era la experiencia de aquí de Valencia, los mensajes importantes se aprueban, lo que llamamos el resumen para los que hacen las decisiones, toman las decisiones, se aprueba literalmente frase por frase. Todas y cada una de las frases que hay en ese documentito de unas 20 páginas, que es lo verdaderamente importante, ha sido aprobado por todos y cada uno de los países que están en el IPCC, que son prácticamente todos los países de Naciones Unidas, y obviamente por los científicos que estaban allí, que si hay algo en el que no están de acuerdo, dicen que no. Así es que tiene que haber confluencia de ambas partes en aprobar esos mensajes. Esto es un poco el esquema de cómo funcionamos. El plenario, es decir, los gobiernos, deciden sobre qué quieren que les informen los científicos, el buró selecciona a los autores con la aprobación después del plenario y ya los autores empiezan a trabajar, hacen un primer borrador como interno y se lo mandan a evaluar a expertos dentro de la casa, un poco a los que conoces, oye, mira, a ver si te parece, esto va bien por aquí, me han pedido que hable del impacto de esto, pero no sé. Es decir, se hace una primera evaluación, después se hace un primer informe y esto ya es formal. Este primer borrador se manda a expertos. ¿Qué expertos? Ya los he dicho. Prácticamente el que quiera ser revisor, que nos lo diga. Y tanto es así que recibimos, y ahora lo diré, miles, literalmente miles de comentarios. Esos comentarios vuelven a los autores, y los autores tienen que contestar a todos y cada uno de los comentarios que se hacen sin excepción. Y para eso en el IPCC hay una figura que se llama los editores de revisión, para asegurarse que los comentarios han sido respondidos y lo que hayan dicho los revisores ha sido tenido en cuenta o, si no, válidamente refutado. ¿Vale? Con eso se prepara ya el segundo informe, que vuelve otra vez a los expertos iniciales más a todos los gobiernos, que a su vez los gobiernos se lo mandan a todos los expertos que quieren. Aquí probablemente, vamos, seguro, ahora que están llegando ya los informes de evaluación a los gobiernos, el gobierno de España llega a la Oficina de Cambio Climático, que es el punto focal, la Oficina de Cambio Climático lo distribuye por los ministerios y lo distribuye por todos los gobiernos autonómicos, y los gobiernos autonómicos lo pasan a las consejerías y seguro que llegará después para las universidades, porque la consejería de tal tiene sus expertos, oye, que me ha llegado esto, ¿me lo puedes revisar? No sé qué. Entonces es una cosa jerarquizada que va abriendo. Vuelven otra vez comentarios al segundo borrador y con eso ya se prepara el final. Y el final se manda a los gobiernos para distribución, que los gobiernos otra vez vuelven a tener ocasión de mandar comentarios cuando se llega al plenario para la aprobación. Con lo cual, el proceso es un proceso garantista, es un proceso riguroso y es un proceso como tiene que ser. Para gobernar el mundo no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? El cuarto informe
Como decía, cada grupo tiene su cometido. El grupo 1 se encarga de la parte física. Eso se va a aprobar ya este año, es decir, 2007, estamos ya en el segundo round. Septiembre de 2013 es el primer informe. Después ya el año que viene vamos los del grupo 2, que somos impactos, el grupo 3, que es la mitigación, y ya a final del año que viene, en octubre me parece que es del año que viene, aprobaremos el informe de síntesis. Será 2014, desde Valencia 2007 a, ahora no recuerdo dónde nos reunimos, en 2014 habrán pasado 7 años. 7 años es un lapso de tiempo suficiente como para que haya habido ciencia suficiente para poder modificar, si es que hay que modificar, lo que se acordó aquí en Valencia en el año 2007. Como decía, el resumen para los quienes toman las decisiones es el documento fundamental. Y eso se aprueba literalmente frase por frase. Aprobar una frase puede llevar horas, con una palabrita. Porque las palabritas son muy importantes. Porque muchos de los que están allí tienen que tomar decisiones. Y si la palabrita dice que yo tengo, qué sé yo, en peligro de extinción, o me puede originar una pérdida en la capacidad de pesca de un sitio donde mi gente depende de eso, yo tengo que asegurarme que a mí me están dando la información buena, porque si no, alguno puede sentirse concernido y como ciudadano reclamarle a ese gobierno, si es que lo aprueba, oye, tú aprobaste esta información, no me informaste a tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Yo ahora me he quedado sin pesca o me he quedado sin lo que sea. Por tanto, los gobiernos no dan su aprobación fácilmente, por no decir de ninguna de las maneras, si algo no está sólidamente afincado. Las cifras del cuarto informe. Hubo 450 autores líderes, 800 que contribuyeron, 2.500 revisores, 3.000 páginas de texto, 90.000 comentarios me parece que fueron en total. Claro, esto lleva 6-7 años de trabajo. Hechos probados según el cuarto informe. No adelanto del quinto porque hasta que no está aprobado no existe, no hay información. Así es que solo puedo hablar del cuarto. ¿Qué dijimos aquí en Valencia? ¿Qué se aprobó en el año 2007? Pues se aprobó esto, literalmente. El calentamiento del sistema climático es inequívoco. Esa fue la palabra que se utilizó. Inequívoco. Probablemente la mayoría de los que estáis aquí diréis, ¿cómo? ¿Que aprobaron todos los gobiernos de la Tierra que el calentamiento del sistema climático es inequívoco? Pues sí, señores. Eso es lo que se aprobó. Y no se aprobó gratuitamente, lo aseguro. Lo aseguro. Tengo un gran cariño a mis colegas, como he dicho, que se sientan al lado nuestro. Puedo asegurar que todo el mundo pide todas las explicaciones que cree convenientes. No hay ningún país que dé aprobación a esto si no hay evidencias, como lo ponía ahí. Evidencia en las observaciones del aumento mundial de la temperatura del aire, en los océanos, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo. Ahora estamos viendo lo del Ártico, el aumento mundial del nivel del mar. Es decir, son toda una serie de documentos. He visto algunas de las gráficas al final que enseñabas, que es en lo que se basa. Es decir, solo en la medida en que existe una evidencia inequívoca, los gobiernos han aceptado que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Por eso a nadie le llame la atención que el Banco Mundial dice lo que dice, que no le llame la atención. ¿Vale? Porque todos los gobiernos, todos, sin excepción, el español también, los gobiernos españoles han aprobado todos, desde 1988 empezó el IPCC, sin restricción, los informes del IPCC, porque hay que tener... Bueno, es difícil. El debate científico en este foro, uno puede decir, oye, yo no lo apruebo, pero tienes que dar muchas razones. Y tienes que tener razones de una solidez enorme, si no, te quedas al pie de los caballos. Esto es lo que hay. Esto es lo bueno de la ciencia. Es decir, que tú vas allí cada uno va con sus datos, y si hay datos que dicen una cosa y nadie tiene nada en contra, eso es lo que va a prosperar, y eso es lo que prosperó aquí en Valencia, ¿no? Pero es más, dijimos, y ahora se dirá más dentro de unos meses, la mayor parte del aumento en la temperatura media global observada desde mediados del siglo XX es muy probable, más del 90% de probabilidad, de que sea debido al incremento observado en los gases de efecto invernadero de origen antropogénico.
Valencia 2007. No se duda de cuál es la causa. No se tiene la última fiabilidad para decir en el siguiente nivel nuestro sería ahora no me sale, he cambiado de español a inglés y no me sale el inglés, virtualmente cierto. El siguiente paso sería, es virtualmente cierto en nuestro esquema. Virtualmente cierto es menos de un 1% de que dudas, ¿vale? Pero eso es lo que se dijo. O sea, no estamos hablando de un fenómeno natural. Estamos hablando de una causa antropogénica. Y probablemente muchos de los que están aquí presentes no saben que esto se aprobó en Valencia, e insisto, todo el mundo, sin excepción, ni un solo país le puso pero a esto. Claro, de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero, como están ocurriendo a tasas superiores, van a causar un calentamiento adicional, van a originar toda una serie de cambios en el clima global durante el siglo XXI y va a haber toda una serie de impactos que va a ser mucho mayores que los que han ocurrido en el siglo XX, lo cual pues esto prácticamente es de perogrullo, pero eso es así. En este ciclo de evaluación hemos tenido entre medias dos informes especiales, uno de extremos. Y pongo aquí algunos datos del estudio de extremos que me parece muy relevante para lo que nos ocupa. Y es que lo que se anticipa, desde luego en las latitudes donde estamos nosotros, y ahora lo vamos a dar, es una mayor frecuencia de días extremadamente cálidos durante este siglo, entre otros extremos. Y lo señalo un poco y a ver si no se me mueve, para que se hagan una idea. Aquí está la gráfica que quiero ver, que no sé si se ve bien, pero si no la cuento. Aquí lo que se muestra es, con distintos modelos climáticos, cómo va a ser en 2046 a 65 o a finales de siglo, en 2080 a 100, el periodo de retorno de un año que es el más cálido entre 20. Si no hubiese variación, las cifras que aquí vendrían sería 20, pero no aparece 20. En distintos escenarios lo que vemos que para 2040 o 2080, y ya si me voy de 2080, es que la temperatura del año más cálido en 20 años, la vamos a tener no cada 20 años, sino para mediados de siglo la vamos a tener prácticamente cada 2 años. Y a final de siglo la tenemos prácticamente todos los años. Es decir, muchos de los jóvenes que apenas habréis vivido ese año entre 20 que fue el más cálido de todos, cuando tengáis mi edad, vamos a dejarlo ahí indeterminado, ese año que no podía nadie ni respirar y que era insoportable, lo vamos a tener prácticamente todos los años. Y así en buenas partes, en la mayor parte del planeta. De esto es de lo que estamos hablando. ¿Vale? El calentamiento antropogénico y el ascenso del nivel del mar continuarán durante siglos. Ojo, que esto es texto aprobado literalmente. O sea, esto es literalmente de 2007 y puedo asegurar que lo que va a salir en 2013 y 2014, si acaso lo que va a hacer es ponderar esto mucho más todavía. El calentamiento antropogénico y el ascenso del nivel del mar van a continuar durante siglos. Debido a las escalas temporales asociadas a los procesos climáticos, leo literalmente la frase que es como se aprueba, incluso a pesar de que se lleguen a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que aunque paremos y estabilicemos, va a continuar habiendo cambio climático. El calentamiento antropogénico puede causar impactos irreversibles o abruptos dependiendo de la tasa y magnitud de cambio climático. Esto suena probablemente a muchos les suena alarmante y lo desconocen, pero insisto, solo quizás los que sabemos todo lo que hay detrás de esto, no dudamos en su magnitud, ¿no? Bueno, como consecuencia de esto, y tengo que decir, el informe de Valencia de 2007 fue fundamental, nada menos que para torcer en Bali las opiniones o las intenciones del gobierno más poderoso que sigue siendo de la Tierra, que, es decir, no quería reconocer las evidencias que se habían aprobado aquí y que las había aprobado el mismo gobierno. Aquí Estados Unidos apoyó todo esto exactamente igual, lo aprobó. O sea, y solo
cuando algún país dijo, bueno, si usted no quiere estar con la ciencia, quítese del camino. O sea, vivir al margen de la ciencia, vuelvo al artículo 3 de los derechos humanos, eso trae desgracias a muchos. Quítese usted del camino. Claro, Estados Unidos no puede soportar no estar a la vanguardia de la ciencia. Y no podía ya oponerse en la práctica a lo que científicamente no le había quedado más remedio. Además, muchos de los científicos que están en IPCC son científicos americanos, está en la Academia de Ciencias, es decir, era obvio o es obvio que esto es lo que es. Claro, el problema es, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos paramos? Bueno, en el marco de las negociaciones, se ha establecido que queremos, que al menos el calentamiento se detenga en 2 grados. Ojo, 2 grados de calentamiento en el mundo es un calentamiento muy considerable, ¿eh? Muy considerable. Y estamos hablando de un calentamiento de 2 grados de aquí a finales de siglo, en el mejor de los casos, y eso es lo que queremos hacer. Ya veremos a ver qué es lo que podemos obtener. Bueno, el IPCC dijo, porque claro, si quieres detenerte a un nivel, tienes que saber si puedes. Y el IPCC dijo, tenemos muchas evidencias y hay acuerdo científico de que básicamente, no voy a leer, pero básicamente hay evidencias y tenemos acuerdo de que podemos reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, con la tecnología que tenemos, podíamos abordar una reducción de los gases de efecto invernadero. Claro, ¿cómo es el sistema energético mundial actual? Pues aquí tiene el típico diagrama en pastel. Las energías renovables que están ahí en azulito, pues apenas llegan a un 13%. La mayor parte es bioenergía, es decir, gente que usa leña, porque en buena parte del mundo hay mucha gente que eso es lo que usa para su vida cotidiana, como hacíamos aquí pues cuando yo nací. El resto es carbón, gas y petróleo, y un poquito la energía nuclear. Esta es la tarta del pastel. Es decir, básicamente nuestra sociedad depende de los combustibles fósiles, ¿no? Pregunta, ¿cuánto hemos consumido de los combustibles fósiles y cuánto podemos consumir? Porque si dices, no se preocupe usted, que esto se acaba, bueno, pues entonces pensaremos otra cosa, pero no se acaba. Ahí tienen en azul oscurito gas, petróleo y carbón, digamos lo que todavía quedaría disponible. Lo que se ha emitido, perdón. Pero por abajo, en distintos colores, tienen las estimaciones de las existencias. Y las estimaciones de las existencias, desde luego en carbón, dan para elevar la concentración de dióxido de carbono más allá de 600 partes por millón. Ahora estamos llegando ya casi a las 400, ahora lo contaré. 600 partes por millón, la Tierra no las ha visto en muchos millones de años. Y hay combustibles fósiles para aburrir. Lo cual quiere decir que o nos ponemos de acuerdo en hacer algo, o si no, desde luego, vamos a conseguirlo, ¿no? Como decía, el IPCC hizo este ejercicio. Digo, a ver, ¿podemos reducir las emisiones? Dijo, sí. Aquí tienen para el año 2000 las emisiones que estábamos haciendo en el año 2000, aproximadamente unas 500 gigatoneladas de CO2 equivalentes. Para el año 2030, dependiendo de los escenarios de emisión, pues prácticamente podíamos irnos, el A2 es el normal, prácticamente casi duplicado en 2030. Estamos ya en 2013 y no hemos hecho nada, con lo cual nos vamos claramente a esas cifras y mucho más. Pues bien, sobre esa base, el IPCC ya hizo un ejercicio de ver dónde podemos cortar. Y lo que vimos es que en los distintos sectores, por ejemplo, de izquierda a derecha, el sector energético, bueno, dependiendo del precio que tú lo pusieses a la tonelada de emisión, si tú le pones un precio caro, tu capacidad de reducir es mucho mayor, porque por propio interés intentas disminuir. Y entonces aquí vienen las distintas cifras en las que se podían reducir. Parece que es poco, pero no. Por ejemplo, el sistema energético puede reducir, vamos a dejarlo de orden de más o menos 3 gigatoneladas. El transporte tiene menos pero podía arañar 2, ya tenemos 5. Las edificaciones podían arañar 6, bueno, 5, 6, 11. La industria podía arañar entre 2 y 3, 14. La agricultura podía arañar otras 2, 16. El sistema forestal otros 2, 18.
y el desecho 1, 19. De 40 a 19, sí, hay margen. 19 es una proporción muy importante de 40. Estos son los ejercicios que se hicieron en el año 2007. Luego sí, y esto es con tecnología off the shelf, que se llama, es decir, que está encima de la mesa, que se puede hacer. Por tanto, sí había margen, sí existe margen técnico. Otra cosa es lo que queramos hacer con ello. En el año pasado, el anterior, 2011, aprobamos hicimos un informe de energías renovables para ver cuál es la capacidad que hay de energías renovables. Y fíjense, ahí tenemos una rayita a la izquierda, la demanda eléctrica global. Por ejemplo, de energía geotérmica existe un potencial muy grande de poder utilizar en cuanto a electricidad. En hidroeléctrica, hydropower, ya hemos alcanzado prácticamente el límite, hay muy poquito que arañar. Energía oceánica, varían las estimaciones, pero habría un margen. En eólica, claramente hay un margen muy grande para utilizar energía eólica. Es decir, se ve que está muy por encima de la demanda actual, ¿vale? Esta es la demanda actual. Y después, en cuanto a energía primaria, pues, por ejemplo, energía geotérmica, pues habría un cierto margen. En biomasa, ahí hemos llegado, pero, por ejemplo, sí hay un buen margen en energía solar, ¿vale? Luego, aquí sí, aquí tiene que haber desarrollo tecnológico, porque esto es lo que ha habido. Por ejemplo, las turbinas, yo recuerdo las primeras veces que íbamos a Gibraltar o a la zona de Tarifa, pues veíamos molinillos chiquitillos, pero los molinillos de ahora se han convertido en gigantes verdaderos, es decir, estamos hablando de torres de 100 metros. Parece que el límite técnico estaría en torres de 180 metros y aspas de no sé qué magnitud tiene esto, porque ya se me escapa la magnitud, pero este parece que sería el límite máximo al que se podría llegar, ¿no? Así es que muy probablemente en vuestra vida vais a ver torres de este tipo. Este es el desarrollo que en realidad estamos hablando de, en 30-40 años se ha hecho un desarrollo formidable. Podría hacerse en otras áreas, pero claro, tiene que haber inversión y ahora lo contaré un poco, ¿no? ¿Son rentables las energías renovables? Ahora mismo no. La mayoría de ellas, aquí está en el informe de renovables, aquí están los precios, ¿vale? Aquí abajo en dólares por gigajulio, en fin, por unidad de energía, el rango de precios, y aquí está, digamos, los precios que se obtienen con la energía de combustibles fósiles. En algunos casos, pues en algunas situaciones se ve que es competitivo, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, pues no. En fin, entonces hay mucho margen todavía la industria para desarrollar y desarrollarse para poder, digamos, ser competitivo. Pero el ejemplo, por ejemplo, de los paneles solares es muy significativo. En la industria hay una cosa que se llama la curva de aprendizaje. Y es, conforme la industria va produciendo más, aprende, se hace más eficiente y reduce sus costes. Pues bien, esta ha sido la curva de aprendizaje de producir los paneles de sílice. Es decir, claro, por cada 10 veces la instalación, pues empezamos con precios del orden de 80, una cosa así. Ahora mismo estamos en precios de 100 veces menos, casi, prácticamente. Y esto lo hemos visto en 20 años, no más, ¿vale? Por tanto, para que haya avance en las renovables, la industria tiene que aprender. Si no aprende, no es posible. Y quizás ahora lo que quiero ver es un poco, pensando en el futuro, cómo podríamos desarrollar esto. Entonces, los escenarios que hicimos aquí y las temperaturas que se observan serían escenarios de equilibrio, es decir, imaginemos que nos equilibramos en la banda verde que estamos diciendo, entre 450 y 500 partes por millón equivalente. Bueno, la temperatura va a subir, en promedio puede subir de 2, aunque puede estar entre 3 y pico o 1 y pico. Si en vez de quedarnos en esa cantidad nos quedamos en la siguiente, pues digamos la temperatura media va a subir pues casi 3, pero la banda alta puede situarse casi en 4. Hay indeterminación porque sencillamente no hemos hecho el experimento de calentar la Tierra, y entonces como no hemos hecho el experimento de calentar la Tierra, sino lo que estamos haciendo ahora, la ciencia no puede ir más allá. Entonces tiene unas estimas dentro de un orden, ¿no?
Y si nos estabilizamos por encima de las 600 o 700 partes por millón, nos calentamos 4 en el mejor de los casos en promedio, pero podemos irnos hasta 6. Entonces, el IPCC lo que ha hecho es valorar, bueno, cómo vamos, es decir, ¿de qué depende el que usemos más energías renovables? Pues en síntesis, porque este es un gráfico muy complejo. Pues depende de que decidamos estabilizar las emisiones cuanto antes. Cuanto antes lo decidamos, mayor es la cantidad de energías renovables que vamos a poner en nuestro sistema y mayor es la capacidad de aprendizaje que vamos a tener. Parece una cosa de perogrullo, pero había que hacerla, ¿vale? O sea que el futuro depende de lo que decidamos. Si decimos que nos estabilizamos a 700, pues nadie va a correr a desarrollar energías renovables. ¿Por qué la gente va a pagar energía que es muy cara? Ahora si decimos nos estabilizamos a 400, entonces sí. Y va a haber un incentivo para poder desarrollar estas tecnologías. Más o menos, en síntesis, esto es lo que hemos dicho. Claro, hay que ver si podemos o no podemos. Esta es la curva de CO2. Bueno, yo cuando nací estaba por debajo de las 320, ¿vale? 315. Algunos de los jóvenes que veo por aquí, voy a calcular que tenéis la edad de mi hija mayor. Bueno, en aquel entonces, cuando mi hija mayor nació, yo equilibraba mis aparatos para medir fotosíntesis a 345 partes por millón. Y no es mayor que vosotros, mi hija. Estamos ahora ya prácticamente aproximándonos a las 400 partes por millón. Para que os hagáis una idea de esto, a lo largo de mi vida, yo he visto tanta variación en la concentración de dióxido de carbono como variación ha habido en los últimos, medido, 700.000 años. Nada más y nada menos. A lo largo de mi vida. Yo, hombre, soy mayor, pero tampoco tanto. O eso me gusta a mí. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos estabilizar esto en algún momento? Difícil. Afortunadamente, hay una ecuación por ahí que nos viene muy bien, y es que la Tierra se va a calentar, que es la ecuación esa que hay de delta T, la Tierra se va a calentar básicamente como una función muy simple, porque es una función lineal, una función muy simple, en función de la cantidad total de dióxido de carbono que hayamos emitido, ¿vale? Con lo cual, esto es facilito, porque dices, tanto hemos emitido, el calentamiento máximo que yo voy a tener es esto, con lo cual me permite hacerlo al revés. Es decir, oye, si yo quiero calentarme 2 grados, ¿cuál es el máximo de CO2 que tengo que soltar? Porque si no, es inútil plantearme ninguna cosa. ¿Vale? Pues bien, esto lo que significa, esta ecuacioncita lo que viene a decirnos es lo siguiente. Si en 2020 decidiésemos reducir un 10% por año, que es el máximo que se calcula, es decir, un 10% por año, ojo, todo Kioto era disminuir solo los desarrollados un 5,2% en un periodo de 20 años. O sea, disminuir las emisiones un 10% por año es una barbaridad, ¿vale? Y más de eso, dicen, mira, mejor ni lo calcules porque ya un 10% será imposible. Pues bien, si a partir de 2020 decidiésemos reducir un 10% por año, con un poco de suerte, la Tierra se calentaría un poquito más de 1,5 grados. Si en 2020 decidimos, qué sé yo, dice, bueno, vamos a reducir cada año, esto se me dispara, bueno, ya sí que la hemos liado del todo. Dices, bueno, en 2020 voy a reducir un 2%, no sé si se ve. Bueno, pues si redujésemos un 2%, la Tierra se calentaría entre 2,5 y 2 grados. Y a partir de 2020 tenemos que estar todos los años reduciendo del orden del 2%. Esto es lo que hay, señores, y quien se quiera hacer trampas al solitario, que se las haga. Si dice, bueno, vamos a esperar hasta 2030. Bueno, en 2030 si decimos, y a partir de 2030 reducimos un 10% todos los años. Bueno, nos calentaríamos entre 2 y 1,5. Y si decidiésemos un 2% por año, pues nos calentaríamos entre 2,5 y 3 grados. Es decir, menos de eso ya no se puede. Y si decimos, bueno, y en 2040, bueno, si vamos a relajar, en 2040 y tal, es decir, prácticamente lo que quiero señalar con esto es que
no hay tiempo que perder. Si, como dicen los gobiernos, queremos que la Tierra no se caliente más allá de 2 grados centígrados, realmente tendríamos que estar ya poniéndonos a hacerlo. Y no es fácil reducir un 2% por año. Si en Kioto, insisto, en Kioto era un 5% en los países desarrollados y ya hemos visto la curva de CO2, no ha bajado. Así es que, Houston, tenemos un gran problema. O sea, realmente, es decir, creo que esta curva lo marca muy bien. Es decir, hay zonas que ya no están a nuestro alcance. Es decir, hagamos lo que hagamos. Es decir, no es creíble un 10%. Podríamos pensar que a partir de 2020 podríamos empezar a reducir un 1%. Bueno, eso nos aseguraría un calentamiento de 3,5 grados, que es un montón. Y así sucesivamente, es decir, cuanto más tarde lo dejemos, las áreas que ya no están a nuestro alcance, hagamos lo que hagamos, empiezan a escapársenos y a ser muy difícil el que podamos siquiera quedarnos en los 2 grados centígrados. Y ojo, que 2 grados centígrados es un calentamiento muy considerable. Muy considerable. ¿Vale? Esta es la magnitud de lo que tenemos entre manos. Ya no voy a contar más porque eso. Entonces, claro, como vamos de tiempo, lo voy a dejar aquí porque esto ya sería muy, muy complicado. Sería más o menos añadir sobre lo mismo, ¿no? O sea que, ¿cuáles son mis reflexiones finales? Pues primero, sí sabemos muchísimo. Y como esto es muy complicado y gobernar el mundo es muy complicado, pues no queda más remedio que poner mecanismos donde estén todos los implicados, gobiernos y científicos, y los metes allí juntos como aquí y dices, oye, cuando os pongáis de acuerdo hay fumata blanca. Eso sí, cuando se ha producido un acuerdo, verdaderamente se ha producido un documento de una validez extraordinaria para la humanidad. Así es que la experiencia del IPCC muestra que se pueden hacer las cosas. Hace poco se ha aprobado que para el tema de la biodiversidad se va a poner en marcha un mecanismo similar al del IPCC, el IPBES, porque se ha visto que efectivamente si no nos vamos a quedar sin biodiversidad exactamente igual. Entonces hay que poner a las partes juntas y confrontarlas. Verdaderamente quien concibió y se murió y por eso nos dieron el premio Nobel, Bert Bolin, quien lo concibió, él junto a otros, verdaderamente sabían la importancia de lo que había entre medias y sabía que si no poníamos en marcha un mecanismo verdaderamente sólido para saber qué es lo que sabemos, no íbamos a llegar a ningún sitio. Y aun poniéndolo, todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Así es que hay mecanismos y en realidad, yo lo cuento muchas veces, eso quiere decir que podemos compatibilizar la diversidad de intereses que hay. Se puede compatibilizar siempre y cuando tú pongas mecanismos para destilar la información de manera que sepamos lo que sabemos. Y después ya que cada gobierno o cada uno que sea tome sus decisiones, pero que no mate al mensajero, que no tuerza la opinión, que no tuerza la verdad. La verdad es la que es. Entonces que cada uno asuma su riesgo. Y lo mismo no quiere asumir riesgo porque dice, mira, no me lo puedo permitir, lo siento, que pase lo que pase. Bueno, eso lo explicas a los ciudadanos y ya está. Y asumes tus consecuencias. Pero suele ser más fácil matar al mensajero o cambiar el mensaje. Eso, gracias al IPCC, ni se puede matar al mensajero, ni se mata el mensaje. ¿Podemos reducir las emisiones? Sí, hay un potencial tecnológico para hacerlo, pero el que podamos hacerlo depende de nuestra decisión. De nuevo es política. O sea, no es técnica, no es científica. Existe base para ello, lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Y que ahí empieza reduciendo tú y ya cuando hayas reducido tú ya reduzco yo lo mío, que ahora acabo de encontrar con el fracking que tengo aquí en este. Bien, bienvenidos al mundo mundial, bienvenidos a la humanidad, así somos los humanos. Y bueno, pues es que es lo que hay, que vamos a decir. Esto es el pan nuestro de cada día, desde la comunidad de vecinos hasta la ONU. Sí, quizás quiero dejar un mensaje final muy importante. Hagamos que nuestras decisiones se basen en lo que sabemos, no en lo que se opina, ¿vale? Opinar, todo el mundo es libre para opinar. Y tiene derecho a opinar, porque los derechos humanos dirán, usted tiene derecho de prensa. Diga usted lo que quiera, sí, diga usted lo que quiera, pero claro, gobernarnos no.
hay que gobernarnos con lo que sabemos. Y, como decía antes, sabemos muchísimo. Acabo ya. Prácticamente en cada uno de nuestros informes, que los hemos producido cada 6-7 años, la información científica que ha ido viendo disponible para nuestros informes se ha más que duplicado. Es decir, si sabíamos mucho cuando se aprobó el informe de síntesis aquí en Valencia, ahora, el año que viene, se habrán producido más del doble de trabajos científicos en todos los sitios del mundo, en todos los sistemas. Es decir, la base sobre la que se apoya lo que sabemos es verdaderamente robusta. Y yo invito a todo el mundo que conozca los informes nuestros. La página web, simplemente tenéis que poner IPCC, y con que pongáis en Google IPCC os lleva directamente a la página. Los informes están en inglés, están también en español, se va a traducir todos. Y bueno, acabo con una imagen del texto de los desastres, porque, como decía, el primer derecho humano o uno de los primeros es el derecho a la vida. El derecho a la vida, a la seguridad, y el y el cambio climático sí atenta contra la seguridad. Ya lo creo que atenta contra la seguridad. Muy bien, muchas gracias.